Bien, pues vamos a iniciar la presentación de un trabajo más de los muchos que ha hecho Manuel Castells. Y antes que pase con la lectura que me toca realizar, quisiera presentar a la directora editorial de Alianza Editorial, doña Pilar Álvarez Sierra, presente, a quien se debe esta publicación. Por favor. Pues muchas gracias, Daniel. Es un placer enorme presentar este libro de Manuel Castells, con el que Alianza Editorial tiene una larguísima relación, que estamos a punto de cumplir los 40 años de relación, que no es poca cosa. 38 creo desde que publicamos, 37 en este momento, desde que se publicó La ciudad de las masas en Alianza, y desde entonces pues tenemos el placer y el honor de ser los editores de una obra que no lo decimos nosotros, está en las estadísticas y está en los criterios académicos. Es la segunda más citada del sociólogo, el segundo sociólogo más citado vivo en este momento después de Giddens, que es el profesor Manuel Castells, que además es un autor con el que mantenemos un diálogo constante, siempre muy fructífero sobre temas de actualidad, porque la amplitud de su obra y de sus intereses y de sus campos de estudio pues nos da siempre pie a muchas conversaciones que luego nos sirven además para otros ámbitos de la editorial, así que es un autor con el que tenemos, la verdad, una relación larga, pero que siempre nos parece que está empezando. Y no lo digo porque tenga el autor al lado, sino porque es una gran verdad. Vamos a dar un minutito porque veo que está entrando mucha gente todavía, para dar tiempo a sentarse. Gracias. Y efectivamente, agradezco mucho tener aquí el libro. También es un placer, he conocido, este es mi primer viaje a México, mi primer viaje a la Feria de Guadalajara, que me tiene impresionada. Y uno de los placeres de este viaje también ha sido conocer al profesor David González Romero, que es el director de la cátedra Manuel Castells, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y creo que nadie mejor que él, además también experto, por supuesto, en urbanística y en temas de las ciudades. Y nadie mejor que él para presentar este libro, que además es, aparte de una historia autobiográfico profesional de Manuel Castells interesantísima y contada con mucho sentido del humor, es todo un periplo por un montón de ciudades saliendo de España, siempre, no sé si yéndote o llegando a los sitios de más conflicto del mundo. Sí, pero yo no lo hago. No sé si lo hace, o desde luego tiene siempre el tino de estar en el lugar de la noticia, porque este libro contiene todo un periplo por España, pasando luego a Estados Unidos, a Francia, siempre con el magisterio de Lecoulen, que es un autor al que se menciona con mucho cariño en muchas páginas de este libro, y todo un periplo internacional que ha llevado al profesor Castells a dar clases y a estudiar y a investigar en las principales universidades y ciudades del mundo. Así que solo como periplo de un hombre de mundo y toda una trayectoria por los puntos más calientes casi de la segunda mitad del siglo XX, creo que es una lectura que les va a resultar muy fructífera a casi todos ustedes, así lo espero. Y le devuelvo la palabra, profesor. Gracias. Por mi parte, nada más que agradecerles a todos su presencia y que les disfruten muchísimo de este libro. Bueno, muchas gracias por su presencia. En principio, toma su tiempo porque lo he platicado con Manuel largamente de esta presentación y creo que vale la pena el tiempo que voy a utilizar para presentar esto. El libro lo tienen ahí, Testimonio viviendo historia. Inicio. Nadie puede dudar, esté de acuerdo o no, de las importantes contribuciones al conocimiento que por décadas el profesor Castells nos ha entregado. Sus aportaciones atraviesan el mundo académico y científico, se discuten y estudian en aulas, se debaten y se agitan entre la praxis de las estructuras políticas y económicas, pero sobre todo por las conciencias sociales. Hace unos meses, Manuel me invitó a presentar en la FIL su libro Testimonio viviendo historia, lo que espontáneamente acepté. Días después reaccioné con cierta intranquilidad acerca del propósito, ya que tratándose de un libro cuyo autor es Manuel Castells, algún observador y estudioso de los sucesos que impactan los procesos y transformaciones de la sociedad mundial, me pregunté con inquietud sobre el privilegio de encontrar primicias inéditas de su bagaje cultural.
e intelectual. Al leer y disfrutar su contenido, fui entrando en una imprevisible y grata sorpresa. En esta ocasión, el profesor Castells nos entrega un trabajo que va más allá de la noción que tenemos del intelectual serio, aunque en privado es siempre alegre e ingenioso, el maestro, para ofrecernos una otra versión del admirado sociólogo multidisciplinar y acercarnos a la persona Manuel Castells Oliván, con el único fin de comunicarnos lo que ha vivido, abrir el escaparate del individuo consecuente con sus convicciones, con el intelectual y compartir las experiencias que han formado su vida y creo distanciado su obra. Desde el índice y capítulos que aparecen en un orden sin orden cronológico, nos traza el rumbo. Y así encadena la narración que nos hace partícipes de su andar por continentes, culturas y sociedades. Principio, prólogo. En el prólogo enfatizó el objetivo. Cito: porque no se trataba de comunicar conocimiento, sino de transmitir experiencia, de momentos históricos tal y como yo los he vivido. Con esta afirmación nos introduce en los invisibles escenarios en los que se registran los complejos conflictos desde los que se decantan intereses y construyen porvenires que se despliegan sin fronteras e impactan las comunidades del mundo. Cito: y el testimonio de esa evidencia es lo que comunican las páginas del libro. Y sigo: no he escrito y nunca escribiré mis memorias porque lo esencial que cada persona guarda en su memoria no es la historia, sino su historia. Adelante, y de ahí que mi vivencia de la historia es doblemente selectiva. Por un lado, lo que yo pude vivir como testigo plenamente implicado en los procesos que pongo en este libro. Por otro lado, la relevancia de mi vivencia para una visión más amplia de la transformación acelerada que ha tenido lugar en el mundo en el último medio siglo. Y puntualiza, cito: por otro lado, tampoco he querido hacer una crónica de viajes porque no soy guía turístico, ni siquiera he incluido en mi relato acontecimientos políticos importantes, pero que mucha gente ha vivido de cerca con más intensidad que yo, en particular la transición política española. Dado lo interesante de su contenido y de que se trate de hablar del libro y no de lo que yo pienso en particular, leeré y citaré textualmente mucho más, a saltos, algunas líneas y párrafos del libro, con el fin de sustanciar esta presentación y advertir la dimensión del recorrido vivido y narrado por el autor, asomarnos a esa surrealidad reservada y nos invita a ser testigos invitados. Primer capítulo. Érase una vez la revolución. París, mayo 1968. Cito: recién cumplidos 20 años me tuve que exiliar a Francia. Era militante del Front Vert de Cataluña, tras disfrutar unos días de una comuna anarquista que me demostró que la vida era posible, tomé el tren a París y empecé una nueva vida, interrumpida de nuevo en 1968 cuando me expulsaron de Francia por mi activismo en el movimiento de mayo de ese año. Así empezó mi periplo global, que marcó una existencia y me llevó a 45 países distintos, aunque solo y siempre he residido en París y California. Cito: el movimiento de mayo francés empezó en marzo, exactamente el 22 de marzo, y ese fue el nombre que adoptaron sus iniciadores, Movimiento 22 de marzo, en el campus de Nanterre, en la Universidad de París. Sí, yo había sido nombrado profesor ayudante en el curso 1966-1967 por Alain Turenne, que era el director del departamento, un gran departamento con profesores como Turenne, Henri Lefebvre, Jean Baudrillard, Michel Rosier y Fernando Enrique Cardoso. Nada más, nada menos. Respecto de las barricadas y la represión, concluye. Cito: había un sentimiento de que habíamos ganado. ¿Ganado qué?, se preguntan. El derecho a la palabra, el derecho a definir nuestras vidas. Entonces un dicho se popularizó: queda prohibido prohibir. Sin programa, porque teníamos que encontrar el qué, poco a poco, con estos últimos debates en los que se intentaba con balbuceos pergeñar una nueva sociedad o soñar una utopía y reencontrarnos a nosotros mismos. Y de los resultados del movimiento pregunta: ¿era esto la revolución? Sí y no, porque ahí se comenzaron a mover los poderes fácticos, y yo sé cómo fue esa historia porque la viví. Después de ser liberado en Ginebra, cito, viajé en avión por primera vez de mi vida, gentileza del gobierno francés. Me liberaron y advirtieron que en 15 días tenía que estar fuera del país o en la cárcel. Así empezó mi trayectoria global,
porque en ese momento mi ilusión era ir al sur. El sur donde aún ardía la llama de la revolución, o eso pensaba yo, y así llegué a Chile. Siguiente párrafo. Perestroika y Kurz, 1984, Moscú, 1992. Cito, la sala resuma historia. Estoy en el lugar de la reunión de lo que fue el Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética. En el simbólico edificio de Staraya, pero el Partido Comunista ya no existe. Lo acaba de disolver Yeltsin, Boris, de un plumazo. Ni tampoco hay Unión Soviética. Estamos en enero de 1982. Presiden la reunión de los tres vicepresidentes del gobierno ruso, Diego Raidá, Alexander Shokin y Gennady Burulis. A mi lado, Fernando Enrique Cardoso, Alain Touraine, Martín Carnoy y Steven Cohen. Somos el Comité Internacional Asesor para la Transición Sociopolítica que yo presido, porque así me lo pidió el Maquiavelo de Yeltsin durante la perestroika. Sigo. Sin embargo, mi cita con la historia de la transición soviética viene de mucho antes. Se originó en un luminoso septiembre de 1984 a orillas del lago Baikal. Y es que, lejos de las miradas del mundo, a principios de los 60, Nikita Khrushchev, impresionado por su visita a los campus universitarios estadounidenses, decidió crear una ciudad científica que concentrara excelentes jóvenes investigadores de la Academia de Ciencias en un lugar donde pudieran trabajar con mucha libertad, lejos del mundial ruido y del alcance de Occidente, o sea, en el bosque siberiano. Y así nació Academia Borrón. Y el director del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias fue Abel Agambeyan. Espero haber nombrado bien. En su órbita se situaba Tatiana Slavskaya. Esos personajes escribieron luego el manifiesto de Novosibirsk. Más tarde, Gorbachev de Jair, 1984, lo nombró asesores. Y yo en todo esto, pregunta, cito, nunca había estado en la Unión Soviética y menos aún en Siberia. Pero en ese momento presidía el Comité de Sociología Urbana de la Asociación Internacional de Sociología. Sí, volví a Rusia muchas veces y participé en la creación de la Escuela de Altos Estudios Económicos de Moscú y en programas de la Universidad de Ekaterimburgo. Pero eso ya es mi historia personal. Siguiente párrafo. Con los creadores de un nuevo mundo, Silicon Valley, 1980-2003. Cuando llegué a Berkeley, cito, en septiembre de 1979, para subir mi cátedra en la Universidad de California, la revolución tecnológica informacional estaba en pleno apogeo. Sigo. Fue la inversión de una cultura en la que estuve viviendo intensamente a lo largo de casi 3 décadas. Adelante. Compartí con sus creadores, conocí sus cualidades y problemas de personas y grupos como de instituciones. Cabe aquí recordar, naturalmente, la influyente trilogía de la era de la información. Cito, una de mis entradas en ese mundo fue el Instituto Berger Roundtable on the International Economy, a medio camino entre la academia y la consultoría. Y así van apareciendo en esta ruta, en este tiempo, personajes como Bill Joy, Regis McKenna, Steve Wozniak, Steve Cohen, John Shelley Brown, entre otros. Y de Steve Cobb escribe, es el personaje central de la historia porque articuló la innovación tecnológica, la innovación de producto y la conexión a una extraordinaria demanda social, la conectividad permanente en una sociedad lastrada por la incomunicación entre las personas. Siguiente capítulo. El derecho a amar. La comunidad gay de San Francisco, 1969-1984. Unos meses antes de que yo llegara a San Francisco para emprender una nueva vida, mataron a Harvey Milk. Fue impresionante, millares de personas con velas en la noche en un silencio estremecedor, salpicado de cánticos, de recuerdo y promesas de lucha. De ahí surgió la energía que transformó la ciudad y la política de San Francisco. A ese mundo llegué yo cuando, en mi costumbre de entender las sociedades en que fui viviendo, a partir de la rebeldía y la transformación social, decidí que quería seguir investigando a esta comunidad gay, al tiempo que me solidarizaba con su lucha, aunque yo fuera entero. Adelante. Una cultura exótica para mí, porque la transgresión social y la libertad sexual eran rasgos definitorios del movimiento, pero ahí encontré algo más que un movimiento. Encontré uno donde la sociedad que entre Caracas iba ocupando espacio físico y mental en la vida de la ciudad. Siguiente capítulo. La otra sociedad de la información, Finlandia, 1987-2005.
Cito, en 1997 Finlandia celebraba el 80 aniversario de su independencia de Rusia. Lo celebraban y entre otros eventos con un acto en el que hubo un discurso político y otro académico. El político lo hizo, como era lógico, el presidente Ahtisaari Martí. Me pidieron a mí que hiciera el discurso académico sobre un tema específico, la sociedad de la información, cuyo primer volumen, como se sabe, se publicó en 1996. En esta parte se desgrana, lo va haciendo, la experiencia de vida en aquel país y en la que la industria de las comunicaciones tuvo relevancia. Cabe recordar el teléfono Nokia, que fue uno de los primeros grandes productos que se aparecieron en el mercado nuestro, por lo menos. Finlandia, y cita, un país que ha luchado por mantener libre y reservada su frontera con Rusia. Siguiente capítulo. El sueño europeo, Lisboa 2000, Bruselas 2022. Cito. Suena el teléfono en mi apacible mañana californiana. Manuel, sí, ¿quién es? No me conoces, pero yo a ti sí. Soy María Joao Rodríguez, ministra de Gobierno socialista de Portugal. Así empezó una larga y fecunda colaboración que continuó durante 2 décadas. Resultó que María Joao, todavía hoy influyente dirigente de los socialistas europeos, era la mano derecha de António Guterres, a la sazón primer ministro, ahora secretario de las Naciones Unidas. Se trataba de una invitación para participar en la cumbre de Lisboa 2000. Y sigue, cuando nos relata que en Lisboa se constató que Europa no era inferior en potencial científico a Estados Unidos y que el financiamiento de investigación y desarrollo, descontando la partida militar, era similar a algo me recuerdo lo que pasó aquí. La conclusión fue que si el problema no era ni de capital ni de trabajo, el obstáculo debía ser institucional. Y explica las causas durante este texto. De modo que la Comisión Europea recibió el encargo de crear una nueva institución ágil, autónoma, bien financiada y centrada en campos científicos estratégicos. Sí, en 2005 se creó el European Research Council, cuyas batallas epistemológicas se acabaron en tablas. Luché y perdí la batalla por definir un campo interdisciplinario. Uno de los varios Nobeles de Board se levantó solemnemente y con voz atronadora declaró: la interdisciplinaridad es el refugio de los ignorantes. Sí, en cuanto comenzó a conocerse el ERC, surgió la típica crítica neoliberal de que la ciencia estaba alejada de la empresa, que es lo único productivo. O sea que lo público solo era útil al servicio de lo privado. Sí, posteriormente se creó el EIT, European Institute of Innovation and Technology. Quienes conocen algo de mi obra no se sorprenderán de cuál fue la propuesta. No una sede, sino una red de redes distribuida por Europa, una red cuyos nodos coordinarían redes de instituciones y universidades junto con empresas y con gobiernos locales y regionales, formando lo que llamamos el KICS, Knowledge and Innovation Communities. Siguiente capítulo. Raza, clase, identidad, Sudáfrica, 2000-2018. Cito, una nueva relación con una geografía lejana, viva, que significó la posibilidad de trabajar con proyectos de superación y mejoramiento de la política educativa que me llevaron a entusiasmarme con Sudáfrica. La belleza increíble de su paisaje y su naturaleza, empezando por su fauna, que ha resistido, aunque no totalmente, a la comercialización. Así pues, me impliqué a fondo en la vivencia y en el conocimiento del país, aunque manteniéndome distante de la política, que se fue enrareciendo conforme se debilitaba la salud de Nelson Mandela y también de Desmond Tutu, las reservas de autoridad moral del movimiento de liberación. Mi oportunidad de integración vino inesperadamente de una propuesta de un instituto académico internacional en Stellenbosch, Institute of Advanced Studies, Sudáfrica. Siguiente capítulo. Y China cambió el mundo. Shenzhen, 1983-2019, Pekín, 1987-2019, Guangzhou, 1983-1987, Shanghái, 1987-2004-2010. Cito, llegué a Shenzhen por primera vez en 1983. A la razón era profesor visitante de la Universidad de Hong Kong y, como parte de mi investigación, fui a estudiar el otro lado de la frontera donde el gobierno chino había decidido desarrollar una de las 400 zonas económicas especiales proyectadas en el marco de su nueva política de apertura mitigada a la economía global. Sí,
Volví en 2019 para investigar sobre el terreno el mayor polo tecnológico de la Nueva China, en ese momento en el área de Shenzhen, con una población en torno a los 15 millones de habitantes, el doble de Hong Kong, y albergaba las sedes, fábricas y centros de investigación y desarrollo. Sí, junto a la dinámica Universidad de Shenzhen y campus de las principales universidades chinas, Tsinghua y Pekín, y centros conjuntos con universidades líderes mundiales como Berkeley. Se pregunta, ¿cómo fue posible dicha transformación que llevó medio siglo después a China a que se convirtiera en la segunda o primera economía mundial y una gran potencia tecnológica, militar y política? ¿Cómo fue? Más aún, ¿cómo pudo articularse un Estado comunista controlado férreamente a la sociedad a través del Partido Comunista con una economía capitalista en lo global y estatista en lo nacional? En todo esto, una doctoranda mía china tuvo que ver. Sería muy interesante que leyeran en el libro ese pasaje porque está muy interesante, de veras, es algo... La oración emprendida por Deng Xiaoping y una invitación del Consejo de Estado forman parte de esa experiencia. Esa es la historia que yo viví en primera persona en varios momentos claves de la misma. Siguiente capítulo. El Sur, el antiguo apasionado de América Latina, 1968-2022. Chile vivía en 1968 un momento de esperanza mitigada. La democracia cristiana, el gran partido chileno de aquel entonces, había emprendido con la presidencia de Eduardo Frei un programa de reformas, en particular la reforma agraria, para conseguir un apoyo popular que disminuyera el potencial de la izquierda socialista y comunista, así como del incipiente movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, que se inspiraba en las experiencias castristas en el continente. Sí, Naciones Unidas en sus múltiples ámbitos era particularmente activa en Chile, donde se localizaban sus sedes latinoamericanas, entre ellas la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que había creado la UNESCO para estudios avanzados. Sí, ahí llegué yo con un contrato de unos meses para enseñar. No pudo ser más oportuno, pues inició cuando tenía que dejar Ginebra, no podía volver a Francia, de donde había sido expulsado, y no querer ir a la cárcel en España, de donde estaba exiliado. Llegué con una enorme ilusión de descubrir un mundo nuevo y tal vez una nueva revolución. Con mis credenciales conocidas por los izquierdistas locales de veterano de mayo del 68, me contactó de inmediato Miguel Enríquez, el líder del MIR, brillante intelectual y valeroso dirigente, que sería después asesinado por Pinochet. Cito: como siempre, el intento reformista se encontró con la hostilidad de las élites tradicionales que siguieron apoyándose en una derecha dura y socialmente reformista. El país entero entró en estado de ebullición. Y en ese momento, sí, apenas 5 meses después de mi llegada, la migración chilena me avisó amablemente de que mi visado no sería renovado. La suerte siempre me ha acompañado a lo largo de mi peregrinaje global, de modo que cuando ya no sabía dónde ir, mi amigo Fernando Enrique Cardoso, que acabó de regresar a Sao Paulo para dirigir el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo, me invitó a que fuera para integrarme al Brasil, el país del futuro. Se olvidó decirme que siempre ha sido el futuro, pero un futuro que se va alejando conforme uno se acerca. Yo lo admiraba porque en 1967 escribió el gran Enzo Faleto el libro Desarrollo e Independencia en América Latina, que marcó para siempre el análisis sociológico del desarrollo. Con Cardoso proyectamos lo que queríamos que fuese el mejor departamento de ciencias sociales del mundo, pero poco tiempo después la directura endureció, cerraron el departamento y expulsaron de la universidad a los mejores profesores, entre ellos a Cardoso, otro sueño frustrado y otro país del que tuve que salir por pies. Pero entre tanto, me había llegado una oferta para ser profesor ayudante del Departamento de Sociología de la Universidad de Montreal, pero eso ya pertenece al norte. Allí Manuel relata, Yanchi, que colaboró con las comunidades de autogestión local y los comités de campamento, como se llamaban las chabonas, para diferenciar de las callampas de la pobreza sin conexión política. Cita: el campamento fue innovador, fue en Nueva Habana en el que yo participé desde el principio. Me emocioné cuando en 2019 me llevaban a visitarlo. Me recordaban y eran las nietas de los dirigentes con los que yo trabajé. Me regalaron un cartel de 1970 que ahora preside mi despacho en Barcelona. Y se pregunta, ¿y yo en todo esto? El 11 de septiembre de 1973, yo estaba en el aeropuerto de París para recoger el vuelo de Air France a Santiago, como cada año,
cuando anunciaron que se cancelaba el vuelo por un golpe militar. De Bolivia, a donde llegó en 1985, Manuel habla de la experiencia de conocer el proceso que vincula el tráfico de cocaína con el que se involucran traficantes mexicanos, colombianos, bolivianos, etc., el lavado de dinero y la corrupción de autoridades, empresarios y políticos que se ha esparcido por los países de América Latina. Cito: mientras en el Chapare boliviano, el primer punto de la producción y el último lugar de la cadena de valor, solo se encuentran ahí chozas en las que viven los abandonados del sistema. En ese tiempo también tuvo contacto con Evo Morales. Siguiente capítulo: compartiendo el Gobierno de México, 1986-2022. En 1986 llegué durante unos meses a la Universidad Autónoma Metropolitana Escapuzano. Alejandro Moreno Toscano, la gran historiadora urbana, me integró en el tejido social y vecinal de Tepito. Tepito siempre tuvo un sitio especial en mi corazón. De hecho, soy socio de honor de su asociación de vecinos. Y agrego, sin entrar en demasiados detalles por razones obvias, a partir de los 90, mi especial relación con la Universidad de Guadalajara, en donde se creó una cátedra con mi nombre, me proporcionó una buena plataforma de observación en la que importante fue constatar la normalidad de la vida cotidiana de los barcos en la ciudad. Más adelante asienta, cito: no conocí personalmente a AMLO, pero lo conozco bien y en algunos casos soy amigo cercano de miembros de su gobierno. Y hubo más. En un acto académico, una estudiante delegada por sus compañeras y compañeros subió al estrado y leyó un texto que habían elaborado, que terminaba con un párrafo en el que con vehemencia agradecía mis enseñanzas y solicitaba que no los dejara nunca, no cambiar mis principios para tener algo en qué creer. Eso me hizo llorar en público, única vez en la vida. Con su mensaje sentí que nunca traicionaría la confianza de los jóvenes y no lo hice ni lo haré. Por eso, cuando llegue mi momento, moriré en paz. Respecto del sur, escribe: supongo que por los sueños revolucionarios de mi generación encarnados en el Che, el revolucionario puro que nunca claudicó, y como la revolución de mi país me parecía improbable, mis proyectos de cambio profundos ligados a mi país, a mi raíz anarquista, rompieron fundamentalmente con el proyecto comunista soviético o maoísta, aunque estuve siempre rodeado de amigos íntimos seducidos por el comunismo, aunque fueran críticos, porque fue el gran sueño fallido y letal del siglo XX. Siguiente siglo: gobernar en pandemia, la Moncloa 2020-2021. El 29 de septiembre de 2019 recibí una llamada de Pablo Iglesias. Manuel, dijo, hemos acordado una coalición con el PSOE y estamos formando gobierno estos días. Claro que lo sabía, pues llevaba 3 años haciendo todo lo posible para que ese gobierno existiera. Lo conocí y ayudé en octubre de 2016 en circunstancias que a sugerencia suya relaté brevemente en mi libro Ruptura. Así llegué a Moncloa, al Ministerio de Universidades como titular. Conseguí aprobar una veintena de decretos y me atreví a elaborar, consultando con todos los actores, una nueva ley orgánica del sistema universitario, la LOCE. Una ley que tras 18 meses de elaboración, consulta, negociación y múltiples anteproyectos, no la pude completar por razones de salud, pero ha sido mejorada por mi colega, el ministro Subirats, y finalmente aprobada por las Cortes. Y luego, llegó el virus y la pandemia. Pero lo que sí fue historia, la razón por la cual acepté ser ministro, fue por la constitución de un gobierno de coalición de izquierda. Finalmente, otro capítulo, epílogo: ¿quién hace la historia? Cito: este no es un libro de memorias, sino de memoria selectiva, seleccionando eventos de los que he sido testigo y a veces autor, y que han tenido efecto de transformador en lo que llaman sociedad, o sea, el entorno material y mental en el que transcurren nuestras vidas, y empatiza. Yo no hice historia, pero estuve cerca de quienes se supone que la hicieron y lo viví intensamente. A lo largo de las páginas, Manuel evita la anécdota sin fondo y extracta lo esencial, los desenlaces fundamentales. Abre sus convicciones y no oculta su postura. Anarquista socialdemócrata, lo dice él. En todas las líneas y párrafos se encuentran reflexiones sobre lo vivido, sobre los acontecimientos de los que fue testigo y los personajes involucrados. Manuel fue, no se lo contaron, a los lugares, Chaparé, Tepito, sitios gay, lo mismo que haceres de gobiernos y laboratorios científicos y académicos. Manuel Castells, sabemos, aquí aparece el tren, sabe descubrir el conflicto, lo advierte, analiza con en un mundo complejo
complejo que sabe estudiar. Así nos entrega un relato del universo por el que viajó cruzando fronteras, destejiendo nudos conceptuales e ideológicos, en medio de huracanes, salvando pantanos políticos, algunas veces caminando por soleadas playas o bosques científicos académicos. Y cito: y mi historia, como la de todos, es una trama indisolublemente implicada con otras personas. Lo más preciado de nuestras memorias son las relaciones familiares, los amores, las amistades. Es un subjetivo compartido que debe guardarse en nuestra mente sin traicionar la intimidad de quienes estuvieron en nuestro círculo íntimo. Así, desde su experiencia, el profesor Castells nos entrega el libro que leí y me permitió conocer más y apreciar con afecto personal a Manuel Castells. Más allá de un reconocido intelectual, y como colofón en la página 80 nos deja un pensamiento y pregunta: ¿cómo pensar libremente sin libertad de ser? Y concluyo con la profundidad de la frase clara: viví historia. Gracias, profesor. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Esto es, le dejo la palabra a hablar. Bueno, muchísimas gracias a mi gran amigo Daniel Montano Romero, y también a mi editora y amiga Pilar Álvarez. Y a ustedes, a todos ustedes, porque supongo que no tenían nada mejor que hacer que venir a sentarse un ratito aquí, lejos del mundanal ruido, pero agradezco muy sinceramente su presencia. Intentaré añadir algo a lo que ya ha presentado el profesor González Romero, que ha resumido perfectamente y extractado lo esencial del contenido concreto del libro. Y por tanto lo que pienso que puede ser más útil es de cada uno de los episodios clave. Ni siquiera he tenido tiempo de todos, pero de cada uno de los que ya he contado en términos de qué pasó y cómo pasó, intentar dar lo que para mí es el significado, no la descripción, sino el sentido, significado de eso que yo viví. Insisto, aunque nadie se lo cree, que este libro no son memorias, insisto. Porque las memorias son algo íntimo, o son mentiras, en general son mentiras. Y por consiguiente, eso no me pertenece a mí, pertenece a todas las gentes con las que las he vivido. Por tanto, insisto que no son memorias. Segundo, además, tampoco son memorias porque no ha terminado la vida. Yo tengo una vida muy activa y voy a seguir. Y va a haber más libros. Se quedó aterrada mi editora cuando dije, porque le había prometido que solo uno más, que ya está en prensa, pero un poco más. Bueno, ¿y por qué escribir este libro? Realmente no, el único libro que no salió de mi proyecto, sino que fue sugerencia de amigos, de personas y sobre todo de mi editora de toda la vida, de Alianza Editorial, Belén Urrutia, que cuando dije que yo no escribiría nunca memoria, dije, bueno, no, memoria no, pero has estado en tantos sitios, has leído tantas cosas, en momentos clave, en países clave, en el último medio siglo, y te debes a la gente de contarle algo de esa vivencia como testimonio, y ahí te sale el título, testimonio. Y efectivamente, en parte, Alberto un día me dijo, bueno, eres el primer intelectual global que has estado en todos sitios, escribes sobre todo. Y dije, sí, pero recuerda que es global a la fuerza, porque tuve que salir corriendo de España a los 20 años y no paré de correr de país a país. Efectivamente, a los 20 años era uno de los dirigentes muy jóvenes de un movimiento antifranquista político que se llama el Frente Obrero de Cataluña, que, como nos decían los comunistas con razón, teníamos un obrero y lo sacábamos a pasear los ríos. Pero bueno, ese grupo de gente muy joven y se convirtió en el núcleo
lo que hoy es el Partido Socialista de Cataluña, partido mayoritario de Cataluña. Eso es como la historia se va desarrollando. Y el libro empieza efectivamente por mayo del 68, París de mayo del 68, que viví muy directamente porque empezó en mi departamento y en mi clase, y yo no lo hice, yo nunca hago nada, pero ocurre, es una especie de sí. Entonces, cuando la policía intentó ocupar la facultad, los estudiantes de mi clase, entre ellos Daniel Convertit, agarraron las sillas desde el cuarto piso y se las tiraron a los policías. Y así empezó el follón y el problema, y así salió el movimiento de mayo, que salió desde nacer el 22 de marzo, como dijo muy bien Daniel. Pero, ¿cuál es el sentido de ese movimiento de mayo? Que ya se va acabando la imagen de la historia, pero que se conoce más o menos, y ya lo relató Daniel. Lo importante del movimiento de mayo es que para mí me demostró el papel fundamental de los movimientos sociales en los cambios profundos de la sociedad, pero no como movimientos políticos, aunque con consecuencias políticas, sino movimientos culturales, es decir, cambiar las mentes, porque eso es lo que queda. Y luego la política, a veces eso lo pone en solfa institucional o no. Los movimientos políticos tienen por objeto el Estado, el poder del Estado. Los movimientos sociales son movimientos que tienen por objeto las mentes de las personas. Y eso me lo demostró y siempre ha sido mi guía en la vida, el movimiento de mayo del 68, del que salieron toda la serie de ideas que luego fueron transformando no solo Francia, sino mucho más el mundo, más que Francia, que se hizo más conservadora en el fondo. Por ejemplo, el feminismo. El feminismo fue el primer gran movimiento social que puso el feminismo en el centro. La ecología, la solidaridad internacional contra la pobreza en el mundo, por la democracia participativa, la crítica de la democracia anquilosada y controlada desde el poder y la comunicación, el desarrollo regional, la solidaridad con las minorías étnicas y con los trabajadores inmigrantes. Todo eso estaba ya en mayo del 68. Y el movimiento por la paz, porque la primera gran manifestación fue el asalto al consulado de Vietnam del Sur en París, por hacer la paz en Vietnam. Es decir, para mí eso es un elemento clave, que domina todo lo que luego ha sido mi investigación, porque eso lo aprendí de Turén, pero en fin, Turén no lo vivió tan directamente, aunque en el movimiento de mayo él estaba, Turén sí estaba en las barricadas, el único profesor, igual que yo. Segundo, la experiencia también decisiva en otro sentido de mi vida fue que yo viví el fin del comunismo, el fin de la Unión Soviética, como ha contado muy bien Daniel. No voy a insistir en los datos, en fin, después de participar activamente en el movimiento democrático ruso, de la perestroika, contra la perestroika, que intentaba reconstruir el poder comunista. Después de eso, efectivamente fui el presidente del Comité Internacional de Asesores a la primera administración Yeltsin, de cómo reformar Rusia y pasarla a una sociedad democrática. Y aquí, ¿qué puedo decir de esto? Que no es simplemente descriptivo. Yo viví cómo y por qué se creó la nueva Rusia mafiosa basada en economía criminal y acumulación oligárquica. Lo que propusimos era democratizar las instituciones e ir creando instituciones antes de pasar a una economía del mercado desregulada y sin control. Y después de oírnos durante semanas y semanas, la decisión que tomó Yeltsin fue de
desarticular el comité y decirnos que nos largáramos rápido. ¿Por qué? Claro, que no se fueron, como dicen en España, no se fueron de rositas, porque mi último acto antes de salir de... Luego lo he vuelto muchas veces a Rusia, pero en ese momento lo último que hice fue llamar a un amigo que tenía en Izvestia, el gran periódico soviético, cuando todavía había algo de libertad de prensa en Rusia, y le pasé nuestro informe. Y está publicado en Izvestia, en agosto de 1932. Eso queda para la historia. Y lo que decía el informe, si ustedes no crean instituciones, si no democratizan el país primero, lo que están construyendo es una economía criminal. Y no les dijimos lo que sospechábamos, que es exactamente lo que pasó, que es lo que querían. Eso es lo que querían hacer. Porque el objetivo de la nomenclatura comunista no perdieron, y no perdieron el poder, se transformaron en un capitalismo mafioso con el sencillo procedimiento de que como todo en Rusia, todo en la Unión Soviética, era del Estado, pues si no hay reglas, no hay instituciones, y ellos controlan el Estado, acumulan, y la acumulación capitalista brutal, que en Occidente se dice de otra manera, en Rusia se dijo que los que eran los comunistas, quedó el Partido Comunista, pero ya como marginal, pero la verdadera nomenclatura comunista acumuló toda Rusia, toda la Unión Soviética, se lo embolsaron ellos y crearon la llamada mafia de la oligarquía soviética. No había mafia, la mafia eran 4 tontos en las cárceles. Realmente no había. La mafia soviética es el Partido Comunista Soviético transformado en mafia por la acumulación que procedieron en ese momento. Por tanto, eso es algo que va más allá de la vivencia, sino también eso es significado. Viví muy de cerca, efectivamente, la emergencia y el desarrollo de Silicon Valley y de la transformación tecnológica con todos los actores famosos. Y aquí a mí me impresionó la capacidad de innovación y la convicción de estos jovencitos de que están cambiando el mundo. No como nosotros intentando hacer el cambio cultural, la revolución, pero ellos hacían su cambio cultural. Ellos liquidaron el control de las grandes empresas de tecnología que existían y crearon un nuevo mundo tecnológico industrial a partir de pequeñas empresas que empezaron así, como pequeñas empresas de emprendedores centradas en el conocimiento que ellos tenían de la universidad o en la universidad, y ellos creían que iban a crear un nuevo mundo y lo crearon. Nuestra civilización tecnológica sale de las mentes calenturientas de una serie de jovencitos que de paso se hicieron millonarios, de paso. Pero no era su objetivo era mucho más profundo, el poder tecnológico, el poder de crear la infraestructura material en la cual ahora vivimos todos. Por cierto, que en esto hay las dos versiones, los que se hicieron directamente empresarios, pero luego hubo todo el movimiento que era más importante porque era de donde salía el conocimiento tecnológico, de crear algo y ponerlo a disposición de todo el mundo sin control propietario. Miren, en esto, aunque eso no sale en el libro, pero bueno, tengo que elaborar algo más, porque si como lo has dicho todo, tengo que añadir algo. Tengo un buen amigo, íntimo, que es bueno, ¿no? Tim Berners-Lee. Supongo que saben que fue el que creó el World Wide Web. Y una vez le pregunté a Tim, oye, pero Tim, cuando podías haber hecho con Microsoft hacer una patente de propiedad del World Wide Web, y cada vez que hacemos una pequeña búsqueda, nada, medio céntimo, y serías el más supermillonario del mundo. Dice, hombre, ya sé que podía haberlo hecho, no soy tonto. Y entonces, dice, yo es que lo que quería era cambiar el mundo. Y si hacía un control de patente, iba a tardar muchísimo más la gente en entrar en masa en el World Wide Web y cambiarlo todo. Bueno, esa mentalidad, que va más allá de la acumulación capitalista, de poder, etc.,
y que es otra cosa, que es una especie de áurea demiúrgica, de somos los dioses del nuevo mundo, a partir de la nada, a partir de mi cabecita y nada más, eso lo descubrí en Silicon Valley. Y por cierto, añado una pequeña nota, que eso tampoco sale en el libro, porque eso es posterior. Hay una nueva generación, como todo el mundo sabe, de los nuevos amos de Silicon Valley, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, etc., son completamente diferentes. Estos quieren poder. No, no quedan 3 minutos, quedan 15 minutos. Eso me está diciendo la organización. Pues la organización está manipulada, porque como esto lo hacemos el yo. Si no, hubiera quedado. Bueno, pero eso es lo que quiero decir, que la percepción no solamente la descripción de lo que pasa, no son aventuras. Después, la emergencia de China es realmente, hay algo que quiero revelar un poco, se revela un poco en el libro, pero quiero enfatizar. La historia que interesante del estudiante de China es que un día en Berkeley, yo enseñaba política tecnológica junto con mi amigo Martin Catley de Stanford, y un día me viene un estudiante china de doctorado muy inteligente y me dice: mire, ¿sabe qué? Yo le he dicho a mi papá lo interesante que está usted enseñando, y mi papá está muy interesado en invitarle a usted a China. Digo, ¿y quién es tu papá? Pues mire, mi papá es un general que está en el Comité Central y que también está en el Instituto Tecnológico del Consejo de Estado, que es la autoridad suprema de China por encima de la Unión. Digo, muy bien, vale, allá vamos, pero 2 condiciones. Una, la que yo siempre pongo, siempre, tomen nota los que tengan que tomar: no me pagan. Porque si me pagan, me alquilan y no puedo decir lo que quieran. No, yo trabajo de otra manera. Ustedes me dan información y yo les doy conocimiento. Es un trueque que es completamente distinto. La segunda condición, que obviamente nos lleven por toda China, con coche, traductores, apertura de todo, y además yo me voy a llevar mis traductores, por cierto. Bueno, pues así funcionó bien. Y el resultado de eso, y es lo que quiero enfatizar, porque lo demás ya es más conocido, es que hicimos un informe que está publicado por Stanford, diciendo que la política tecnológica que tenían de desarrollo la nueva China era totalmente errónea, porque todo era atraer inversión extranjera y a cambio de que pudieran explotar todo el trabajo chino que quisieran. Quieren explotar trabajadores, vengan todos, cientos de millones, explótenlos. Esto no les interesa, porque hay cientos de millones en México, en Tailandia. ¿Para qué se van a meter en un sitio tan complicado como China? Hicimos las entrevistas a todas las multinacionales y salió lo evidente, que ellos estaban en China, iban a estar en China hasta el futuro, por el mercado. Por el mercado. Digo, hombre, si son pobres, ya sean ricos, y además son pobres, pero si son 1.000 millones, un 10% del mercado, ya no da para bastar. ¿Y a cambio de qué entonces? No capital. Ustedes tienen capital, por favor, claro que tienen capital. A cambio de tecnología, transferencia tecnológica. ¿Y por qué nos interesaba subjetivamente a nosotros que China se desarrollara? Muy sencillo, porque creíamos, y yo sigo creyendo, en que el desarrollo de todo el mundo a la vez, luego ya criticaremos el desarrollo, eso es la segunda sesión, pero el desarrollo de todo el mundo a la vez es conveniente para todo el mundo, para romper la idea de que hay un norte rico y un sur pobre que tienen que aprender. No, venga un sur pobre que ahora sea rico y compitan y que haya una contribución y un desarrollo compartido. El 40% del libro es sobre América Latina, porque de forma romántica era donde estaba mi corazoncito y donde sigue estando.
aunque con decepción creciente, obviamente, porque los sueños revolucionarios se han revelado mucho más complicados de lo que parecía, que detrás de cada poder hay otro poder, y luego otro poder, y otro poder, y nadie tiene patente de haber sido inocente en las luchas durísimas que se han desarrollado en este país. Pero ¿qué aprendí aquí? Bueno, por un lado, en Chile aprendí a fondo con Allende, aprendí desde la base, porque estuve trabajando durante 3 años y medio en las poblaciones populares chilenas, donde se hacía la transformación por la base, y luego aprendí también en el Nuevo Chile, porque siempre por casualidad, pero en octubre de 2019, en el estallido social que transformó la política chilena, yo estaba ahí, en la Plaza Dignidad, por casualidad, no crean. Y en los dos casos aprendí lo mismo. La transformación revolucionaria, el movimiento social, político, subjetivamente revolucionario, no es fundamental. Sin eso no se mueve nada. Pero no te quedes ahí, porque la sociedad en sí no es revolucionaria. La mayor parte de la sociedad, como ya vive en el miedo de la violencia cotidiana, también vive en el miedo de lo que pueda pasar si se mueven demasiadas cosas. Y por consiguiente, hay que ir deprisa, pero sin pausa. No, hay que ir lento, poco a poco, y que la transformación cale en las mentes. Por eso la transformación cultural es la fundamental. Porque si no, ¿qué pasa? Pues claro que yo estaba muy implicado en el Chile de Allende, y fue un golpe organizado por la CIA, y fue atroz, pero también, cuidado, Allende ganó con 32% de los votos. Y con eso no se hace la revolución, a menos que tengas el ejército. Pero resulta que el ejército lo teníamos nosotros. Y cuando mis amigos decían, hay que desarmar al ejército, bueno, bien, ¿y quién desarma a los que están armados? Eso por un lado. Y Boric, yo estuve en el 2019 y luego Boric me invitó a la inauguración. Y con él no tuve tiempo de hablar en la inauguración, pero vi lo que estaba pasando y lo que estaba viniendo. Que la Constitución hecha por gente muy popular y espontánea, directamente en asamblea, eso va para la gente que estamos convencidos, pero no para 2/3 de la población. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que no hay Constitución y que ahora algunos están hablando de que, bueno, la Constitución de Pinochet reformada por Lagos, al fin y al cabo es más vivible que la Constitución que ahora intentan aprobar por parte de la derecha y que tiene mayoría en la Asamblea Constituyente. Es decir, la verdadera transformación social se hace con la gente. Y las vanguardias acaban mal. Eso sí lo he aprendido en la historia. Tenemos que acabar ahora porque están ya esperando los que Sí, pero son 15 minutos. No sé cuál es el malentendido, pero estamos fuera de tiempo, Manuel. Me están avisando ya 2 veces. Sí, lo siento, pero lo hemos organizado nosotros. Está claro. El tiempo, mis tiempos son matemáticos, entonces nos quedan 5 minutos. México. Cuando el capítulo se llama Compartiendo el dolor de México, es por esto. Yo llevo 50 años, viniendo regularmente a México, acompañando todo esto. Y todas las esperanzas que teníamos, incluso las más recientes, han ido chocando con una realidad fundamental. Lo que domina y ha dominado México siempre es el Estado. El Estado nacional. Y el Estado siempre ha sido corrupto, pero ahora más que nunca. No digo que López Obrador lo sea, estoy hablando del Estado y de la militarización del Estado. Y por consiguiente, el problema es que para transformar México hay que transformar el Estado. Y para transformar el Estado hay que transformar la política, para transformar la política hay que transformar a la gente. Ese es el sentido que yo di a mi proyecto. Muchas gracias por su atención.